Hola a todos los que se siguen uniendo. Bueno, mientras que se van uniendo el resto, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes han acampado? ¿Quiénes han tenido la experiencia de acampar? Pónganme una carita feliz ahí, los que hayan tenido una experiencia de acampar. Yo les cuento mi experiencia, yo he acampado, acampé en el Neusa, no, fue una experiencia que la verdad no quiero volverlo a repetir porque aguanté mucho frío, estuve súper incómoda, me dolió la espalda, no pude descansar, me asustaba porque escuchaba ahí como perros al lado, pensaba que iban a entrar a la carpa que nos iban a morder a todo el mundo. Bueno, hay varios que han tenido la experiencia de acampar. Muy bien. A ver, nos deja durmiendo en el campuche en el campamento de Follow mi cuenta. Sí, 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 también cuenta. Aunque bueno, esta vez este acampar fue más como voluntario, entonces creo que más voluntario. Bueno, chicos, para los que se conectan por primera vez y para los que no nos conocen, mi nombre es Andrea Herrera y nosotros somos Generación 3D, el grupo de jóvenes del Centro de Desarrollo Cristiano. Como todos los domingos estamos acá para conocer acerca de Dios, para conocer acerca de su palabra y estamos estudiando el libro de Números. Hoy vamos a ver del capítulo 19 al 36, que es la segunda parte de ese libro de Números. Pero antes de comenzar, vamos a iniciar. Hola Steffi, sí, ¿cómo estás? Antes de iniciar, vamos a iniciar con una oración. Quiero que me acompañen en esta oración. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por esta mañana, te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y por la oportunidad que nos das de aprender de ti. Te pedimos, Señor, en esta mañana que disperses de nosotros cualquier distracción que tengamos a nuestro alrededor, ya sea mental, ya sea física o ya sea incluso espiritual, y que abras nuestro corazón al mensaje que tienes destinado para nosotros hoy. Te pedimos, Dios, que cada día nos renueves más nuestro pensamiento y cada día nos reveles más de ti, Señor. Ese es nuestro anhelo en esta mañana. Pongo en tus manos este tiempo, pongo en tus manos esta enseñanza y que sea tu Espíritu Santo guiando este tiempo y tu Espíritu Santo estando con nosotros y en cada uno de los lugares en los que se encuentran las personas que están conectadas acá. Te damos gracias, Señor, por tu presencia y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es una pregunta y yo creo que ya están en capacidad de responderla. Entonces la pregunta es, ¿ustedes cómo definirían el libro de Números en una palabra? Yo sé que eso es algo difícil de responder, pero los reto a que lo hagan. Y digo que ya se encuentran en capacidad porque los que ya han estado súper juiciosos, siguiendo los devocionales, leyendo también, acompañando como esa lectura de números, ya estarán incluso terminando el libro, ya estarán próximos a terminarlo, si no es que ya lo terminaron, así que ya podrían definir en una palabra números. Vamos a ver quién se anima a definir a números en una palabra. Steffi dice misericordia. ¿Quién más? Incredulidad, dice Danita. Bueno, terquedad, dice Jonas. Gracia, Alejo Martelo. Intercesión, María Pau. Dani Jara, no aprenden. Eso, terquedad, me uno a esa palabra. Pues bueno, sé que definir todo un capítulo tan grande en una sola palabra es muy difícil, pero sin embargo, creo que lo podríamos definir como en una frase, reuniendo todo lo que ustedes ya han dicho, y yo lo resumiría como en rebelión de Israel versus fidelidad de Dios. Y bueno,
en el estudio que vamos a ver de estos capítulos del 19 al 36, quiero como enfocarlo en tres preguntas principales en el relato que vamos a ver ahorita. Y son tres preguntas que quiero invitarlos a que reflexionemos en el transcurso de la semana y que sean como tres preguntas que siempre estén presentes en nosotros con respecto a nuestra fe. Entonces, pues bueno, hasta este punto de la historia ya sabemos que el pueblo de Israel ha sido súper rebelde y que prácticamente la única persona que ha sido fiel, que ha sido obediente, que ha estado ahí con Dios, que incluso Dios mismo lo ha considerado como su amigo. Y eso lo vemos en Éxodo 33:17, o sea, Dios dice que Él es su amigo, es Moisés. Pero, porque hasta Aarón la ha embarrado, pero y la embarró con todo porque recordemos que él fue el que construyó el becerro de oro y el que llevó al pueblo de Israel también a que lo adorara. Entonces, en este capítulo, comenzamos con el capítulo 20 y vemos nuevamente una actitud de rebeldía y de rebelión, de queja del pueblo de Israel. Esta vez arman un motín, o sea, un motín, ustedes imagínense algo así como el día de las manifestaciones acá en Bogotá, que todo el mundo salió, qué cacerolazo, pero acá esta vaina, o sea, era incontrolable. Recuerden que el pueblo de Israel era súper numeroso y se amotinaron, dijeron no, tenemos escasez de agua, necesitamos agua, y entonces nuevamente su rebeldía. Y pues como ya lo habíamos visto también con Juli la clase pasada, pues vuelve como esa mentalidad de esclavitud y el pueblo nuevamente vuelve a decir, ojalá me hubieran dejado morir con mis hermanos, ojalá nos hubieras dejado, Moisés, allá en el pueblo de Egipto, ojalá hubiéramos continuado allá como esclavos, allá por lo menos teníamos agua, teníamos ganado, teníamos carne, y sigue como esa actitud de queja constante del pueblo de Israel. Y pues como ya se ha vuelto costumbre, Moisés y Aarón interceden nuevamente ante Dios por el pueblo de Israel. Y entonces el Señor les responde y les ordena que reúnan la asamblea y en presencia de toda la asamblea le ordenen a una roca que dé agua y que de esa agua brote agua para satisfacer la sed de toda la asamblea, y no solamente de toda la asamblea, sino además de todo su rebaño. Pues bueno, resulta que Moisés y Aarón efectivamente reunieron a toda la asamblea, y en presencia de toda la asamblea lo que hace Moisés es pronunciar estas palabras. Dice: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarle agua de esa roca? Y pues para mí fue un poco confuso la respuesta de Dios ante este acto, porque pues efectivamente después de que Moisés dijo esto y golpeó la roca con su vara 2 veces, pues efectivamente brotó agua de la roca y fue saciada la sed de toda la asamblea y también de todos su ganado. Sin embargo, vemos en el capítulo 20 de Números, en el versículo 12, la respuesta de Dios ante esto que sucedió. Y dice: el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Muy triste, ¿no? Y miren, para mí fue muy difícil encontrar dónde era que había estado el error, porque yo dije, o sea, le ordenó Dios a Moisés y a Aarón que reunieran la asamblea, que le ordenaran al agua, a la roca que diera agua, y pues yo dije, pues aparentemente pasó como lo mismo, o sea, obedecieron. Pero cuando ya entramos más en detalle de las palabras que pronunció Moisés, lo que vemos es que hubo una actitud de parte de Moisés realmente de deshonra
ante Dios. ¿Y por qué de deshonra? Porque Moisés se puso en el papel de proveedor al decir, ¿acaso tenemos que sacarle agua de esta roca? Y pues cuántas veces nosotros como que hemos recibido bendición de Dios, hemos recibido la gracia de Dios y tal vez como que no lo reconocemos a Él como ese proveedor, no lo reconocemos a Él como el dueño de todo lo que está pasando en nuestra vida, sino todo lo contrario, o sea, nos atribuimos a nosotros como esa gloria. Pues bueno, esto fue bastante duro. Yo no sé quiénes de ustedes la han embarrado con toda con un amigo. Levanten la mano los que la han embarrado. Yo creo que la embarro todos los años porque soy muy mala para las fechas y bueno, creo que en los cumpleaños siempre tiendo a olvidar esas fechas especiales, perdón por eso, pero aquí pues Moisés la embarra literalmente con Dios, con ese amigo, con esa persona con la que tenía una intimidad tan grande. O sea, cuando uno dice que Dios lo consideraba como su amigo, imagínense Dios como considera una relación de amistad. Si nosotros le damos tanta importancia muchas veces a esa relación de amistad, pues yo creo que a Dios aún más. Y pues es muy triste porque aquí Dios le dice, pues no, tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida, ni tú ni tampoco Aarón van a entrar a la tierra prometida. Y pues aquí podríamos tener como dos actitudes si nos encontráramos como en la posición de Moisés. O mire, ya lo dejo todo. ¿Sabe qué? Pues finalmente el pueblo es súper rebelde, el pueblo no hace más sino quejarse, yo ya estoy cansado, yo ya me la he pasado toda la vida tratando de lidiar con esta gente y aparte de eso como que ya no voy a alcanzar a entrar a la tierra prometida, no voy a obtener por lo que tanto esperé y yo creo que eso fue como un dolor tan grande de Moisés que Dios le dijera eso y como que una culpa así como, uy, en la Biblia no lo dice, pero como que, uy, no puede ser, la embarré y no voy a entrar a la tierra prometida. Pero sin embargo, eh, también podríamos tomar otra actitud y la actitud es continuar en el camino de Dios, continuar siendo guiados por Dios y continuar en esa responsabilidad de liderar a ese pueblo a pesar de su incredulidad, a pesar de su rebeldía, a pesar de su queja constante, a pesar incluso de que esa promesa tan grande que estaba esperando pues ya no la va a recibir porque no va a entrar a la tierra prometida. Y pueden ser esas dos actitudes, pero yo creo que aquí determina cuál de las dos actitudes tomar algo muy importante. Y lo que determina es realmente cuál es mi motivación o cuál es la motivación en ese caso de Moisés para continuar. Si su objetivo realmente era solamente alcanzar una tierra prometida o la motivación de él era realmente como esa relación tan íntima que tenía con Dios, o sea, como que no era que esperara realmente algo, un reconocimiento o un premio, sino que lo amaba tanto y lo quería tanto a Dios que pues, bueno, sí, la embarró, pero él sabía y tenía claro cuál era su objetivo y sabía que su ganancia no era ni siquiera la tierra prometida, sino que su ganancia pues ya la tenía en la relación que tenía con Dios, en su amistad, en la intimidad que tenía realmente con Dios, porque él incluso dentro de todo este trayecto le decía a Dios, yo no quiero ir a ningún lado si tú no estás. Y pues bueno, ya no va a entrar a la tierra prometida, pero aún así él la tiene clara y él sabe que su relación con Dios es lo más importante que entrar a la tierra prometida y él continúa con su trabajo. Y aquí viene entonces la primera pregunta que les quiero plantear. Y la primera pregunta es, ¿cómo podemos definir nosotros nuestra relación con Dios? Porque a veces nos podemos equivocar, a veces podemos ver nuestra relación con Dios como la relación jefe-subordinado, algo así como que yo trabajo y recibo mi paga, entendido como yo asisto al culto, yo asisto a la iglesia, yo leo el devocional, yo leo la Biblia, yo oro porque estoy esperando una bendición.
o realmente es porque hay dentro de mí un anhelo tan grande y es un amor que crece cada día y es como una necesidad de conocer más de él, de tenerlo más cerca, de considerarme su amiga, de entrar en intimidad o, o es simplemente como el esperar el favor, ¿no? Como una relación a veces como interesada. Y es que creo que nuestra fe justamente se puede poner en prueba en esos momentos donde nosotros no encontramos como esa respuesta que queríamos de Dios, o cuando nos encontramos en dificultades, o cuando simplemente nuestros planes son completamente diferentes a los planes que tenía Dios. Eh, pero pues bueno, creo que esto nos recuerda mucho cuál es la importancia de esa relación que tenemos con Dios y que Dios no se conforma, Él nunca se va a conformar con esa relación que tenga con nosotros. Él siempre va a querer más y más y más y más y más intimidad con nosotros. Entonces, eh, bueno, continúa entonces el relato de Números con la muerte de Aarón. Aarón muere en el desierto, como lo había dicho Dios, y no entra a la tierra prometida, y también con el nombramiento de su hijo Eleazar como su sucesor. Luego viene una nueva rebelión del pueblo de Israel y pues está así originada como por su impaciencia. Y yo les preguntaba un poco sobre si habían acampado o no, porque uy, yo cuando acampé yo dije, no veo la hora de que amanezca, o sea, ya me quiero ir, ya me quiero mi cama, quiero dormir, quiero descansar, quiero comer bien. Aguanté tanto frío que creo que me voy a dormir esta noche con 5 chaquetas, con 3 pares de medias, no sé. Eh, pero el pueblo de Israel pues ya llevaba muchísimo tiempo caminando por el desierto y pues yo me pongo a pensar, es un pueblo muy numeroso donde habían ancianos, donde habían niños, donde había mujeres embarazadas y pues no era fácil para ellos como de un momento a otro, listo, es hora de partir, tomemos nuestras cositas, sigamos caminando, aparte cargar con todo lo que tenían que cargar, trasteo completo, pues no era fácil para ellos. Y a veces nosotros también nos sentimos así, como que estamos caminando y como que otra vez, y como que nos sentimos cargados y como que... Pero la respuesta del pueblo de Israel siempre fue como de impaciencia, como de queja. Y pues bueno, acá nuevamente se vuelve a impacientar y los invito a que lean la historia está en el capítulo 21, que es sobre la serpiente de bronce. Y es una historia muy interesante porque allí podemos ver cómo nuevamente Dios proveyó una salida a su juicio y realmente hizo como una transformación de su juicio y lo transformó como una fuente de vida para sanar al pueblo de Israel. Los que ya leyeron el capítulo 21 lo entendieron, si no lo han entendido, los invito a que lean el capítulo 21. Entonces, para dar como el preámbulo a nuestra segunda pregunta, del capítulo del 22 al 24, se desarrolla una historia muy interesante y es una historia ajena al pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel no es el protagonista, en donde el pueblo de Israel ni siquiera se entera de lo que está pasando. Y resulta pues que llega el pueblo de Israel a acomodarse en las estepas de Moab. Y pues bueno, ya como lo hemos visto en nuestros devocionales y en la lectura, vemos que el rey de Moab, que se llamaba Balak, entra en pánico porque ha escuchado del pueblo de Israel, porque sabe que salió de Egipto, porque sabe que Dios lo respalda, porque sabe que ha tenido victorias en el transcurso de su camino, porque sabe que es una nación numerosa, pero además porque sabe que no le puede hacer frente, o sea, dice, yo no soy rival para tremenda nación, para un ejército tan grande, y lo que hace es, bueno, tengo que hacerle daño de alguna manera, y acude a un hechicero para maldecir al pueblo de Israel. Entonces, no sé si ustedes recuerdan del chiste de Steffi como en la introducción de Números, que nos decía que el que va en burro
no comete burradas. Quienes ya entendieron el chiste después de leer esta parte de números, que levanten la mano. Dice Steffi, ¿vieron que los burros son buenos animales? Sí, 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 sí. Pues resulta que acá me parece algo muy hermoso porque Dios como que, o sea, Dios es tan poderoso, Dios es tan, o sea, él no se limita, nosotros somos a veces como los que sí, los que lo vemos como un ser limitado, pero Él no se limita y pues resulta que en este pasaje lo que Él hace es, bueno, los que no han entendido el chiste del burro les voy a explicar rápidamente. Mm, Resulta que ese hechicero al cual había acudido Balak se llamaba Balaam. Y pues bueno, después de convencerlo, de tener una serie de conversaciones, de negociaciones, dice, listo, está bien, voy a ir a Moab y vamos a ver qué es lo que quiere el rey Balak y vamos a maldecir al pueblo de Israel. Entonces él se monta en su burro y va en camino y resulta que en el camino el burro como que se va en un camino estrecho y como que no quiere pasar y como que es necio y se voltea y luego se tiende en el piso y dice Balaam como, ay, venga, pero hasta le pega al burro, pero tú ¿por qué haces eso? Y en ese momento el Señor le abre los ojos a Balaam y me parece algo maravilloso. Dios le abre los ojos a Balaam y puede ver Balaam al ángel del Señor. Y aquí entonces el ángel del Señor le dice como, le explica lo que había pasado con el burro, le dice, no, mira, es que fui yo quien no permití que el burro hiciera esto, que se fuera para este lugar, porque si yo lo hubiera permitido, tú no estarías vivo en este momento. Entonces, pues ya Balaam lo entiende, él se postra en tierra, es una burra, me dice Jonathan, ok. Entonces se postra en tierra Balaam y pues le dice, ven, si no quieres, si tú no quieres que yo vaya, pues simplemente no voy a ir y pues ya me devuelvo. Pero el Espíritu del Señor le dice, no, tú vas a ir, pero vas a decir estrictamente, te vas a limitar a decir lo que yo te ordene que digas. Entonces, pues así transcurre esta historia y ya sabemos que pues contrario a lo que quería el rey Balak, realmente lo que sucede aquí es que este hechicero Balaam es usado por Dios y bendice 3 veces, en 3 oportunidades al pueblo de Israel. Y pues bueno, ya nosotros la hemos leído con detalle estas bendiciones, pero yo quisiera como traer 4 versículos importantes que me llegaron al corazón realmente. El primer versículo está en Números 23:10 y dice lo siguiente: ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la cuarta parte de Israel? Y aquí me parece que es muy bonita esta bendición porque lo que está pasando acá es que él está ratificando la promesa que le había hecho a Abraham. O sea, imagínense cuántos años no han pasado desde que le hizo esa promesa a Abraham. Han pasado muchísimos años, pero aún así él ratifica nuevamente esa promesa mediante esa bendición. Y esto lo que me hace ver es un Dios fiel, es un Dios fiel, es un Dios que siempre está firme, es un Dios que nunca se retracta, es un Dios en el que siempre puedo confiar, es un Dios en el que siempre voy a encontrar que su promesa se cumple, que todo lo que promete para mí se va a cumplir y eso es lo que puedo encontrar allí. El segundo versículo que quiero resaltar es Números 23:21 y dice: Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Y me parece algo maravilloso porque a pesar de todo lo que ha pasado en el pueblo de Israel, o sea, aquí Dios dice, a pesar de todo eso, yo no me aparto. Y a pesar de todo lo que ha pasado, yo sigo ahí con ustedes. Y me parece muy hermoso porque esto muestra la misericordia de Dios.
muestra cuán misericordioso Dios puede ser con nosotros, que a pesar también de su juicio, Dios utiliza su juicio también para mostrarnos a nosotros la salida, que lo utiliza también para acercarnos cada vez más, que no importa cuántas veces la embarremos y de la manera que nosotros nos equivoquemos, él siempre va a estar ahí, pero además Él no se va a fijar en nuestro error, sino que Él nos va a acompañar. Entonces me parece hermoso ver la misericordia de Dios ahí en ese sentido. El tercer versículo que quiero resaltar es Números 24:7. Y dice, sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante, su rey es más grande que Agag, su reino se engrandece. Y dentro de esta bendición, y me parece muy hermoso que antes de este versículo, él dice, Israel, eres hermoso, eres grande, o sea, que es como tan bello, como que eres tan grande, como se ensancha el río, así eres tú. Y aquí puedo ver a Dios como mostrando su gracia abundante sobre el pueblo, como esa capacidad que Dios tiene siempre de derramar gracia sobre nosotros, como nos muestra como su favor siempre a través de su protección, a través de su provisión, a través de su bendición. Y pues me parece algo muy tierno como de Dios, como su papá, como de ese pueblo, como eres tan bello, eres tan hermoso, pero además vas a crecer y nadie más va a ser tan próspero y tan hermoso como tú. Miren la forma como Dios ve al pueblo de Israel. Entonces me parece algo maravilloso de su carácter. Y lo último que quiero, el último versículo es Números 24:17. Y en Números 24:17 pues ya es como la última bendición que pronuncia Balaam sobre el pueblo de Israel. Y esta bendición incluye como una profecía. Nosotros ya lo vimos como en el transcurso en nuestros devocionales. Y este versículo dice lo siguiente. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Y pues bueno, a este rey al que hace referencia en esta profecía es precisamente a Jesús. Entonces vemos como Dios, o sea, a pesar de todo, o sea, el pueblo de Israel estaba completamente ajeno a lo que estaba sucediendo allá. Yo no sé si ellos en algún momento se llegarán a enterar, yo creo que no por lo menos esa generación de lo que sucedió, sino muchísimo tiempo después se enterarían de lo que sucedió allí en ese lugar. Pero aquí en esto último es donde vemos como esa profecía y desde ya como vemos que Dios estaba viendo y que ya veía como ese plan perfecto que tenía para realmente entrar en una comunión tan íntima con nosotros y realmente enviarnos a ese rey que era el que abriría realmente el camino para recuperar nuevamente y estar en la presencia de Dios y para recuperar esa comunión. Y bueno, aquí vemos pues desde luego el amor infinito de Dios a través de esta profecía, porque como les decía antes, Dios no se limita con lo que nosotros podamos tener como relación, lo que podamos nosotros percibir tal vez como relación de Dios, sino que Él quiere algo mucho más grande, algo mucho más allá. Y yo creo que hasta este punto podemos ver que el pueblo de Israel se encontraba en una constante lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual. O sea, creo que ellos como que se guiaban tanto por los deseos de la carne como por satisfacer tal vez lo que ellos llamaban como su bienestar, como que tengo hambre, que tengo ganas de comer carne, que estoy desesperado ya de caminar por el desierto, que quiero comodidad, como que se estaban enfocando tanto en ver como en satisfacer como esas necesidades carnales, pero no veían realmente quién era Dios. Y si ellos lo hubieran visto tal cual como lo veía Moisés, pues desde luego sus actos hubieran sido completamente diferentes. Em, pero entonces aquí vemos como esta lucha
y Dios ya era consciente de eso y Él ya sabía que nosotros mismos en nuestras fuerzas no lo podíamos hacer, pero a través de Jesús Él sabía que iba a lograr como esa unidad nuevamente con nosotros, esa comunión y que no se iba a conformar con habitar en una tienda del campamento, sino que Él quería que fuéramos su tienda, o sea, que cada uno de nosotros fuéramos ese lugar donde Dios habitara y que Dios estuviera con nosotros donde quisiera que fuéramos, o sea, que estuviera dentro de nosotros. Y eso era lo que Él quería y por eso también a través del Espíritu Santo como que tenemos esa capacidad ahora de no caminar conforme a la carne siempre, sino también poner nuestros ojos en Dios y caminar conforme al Espíritu. Y bueno, aquí viene entonces la segunda pregunta. ¿Recuerda la primera pregunta? ¿Quién la recuerda por allí? Rápidamente, rápidamente. La segunda pregunta es, ¿qué conozco de Dios? Y conozco de Dios tal vez no solamente como qué es lo que yo conozco, que me han dicho o qué es lo que yo sé porque lo he aprendido en la escuela dominical o porque lo sé como teoría, sino que conozco de Dios porque realmente me considero su amigo y porque soy tan íntimo que realmente lo conozco y porque puedo hablar incluso de la experiencia que he tenido con él. Bueno, ya ustedes han dicho que han tenido unos amigos y que la han embarrado también con ellos. Si yo les dijera em, que conocen de un amigo muy cercano, yo sé que ustedes hablarían de todo, o sea, del ámbito personal, laboral, de la familia, de pronto de las luchas que han tenido, de todo serían capaces de hablar, porque lo conocen realmente, porque han tenido esa experiencia con esa persona, porque han podido compartir muchas cosas con ellos. Pero creo que es esa misma pregunta la que les quiero hacer realmente, o sea, ¿qué conocemos de Dios por lo que hemos, por la experiencia también que hemos tenido con Él? Y aquí pues vemos en esta parte del pasaje, vemos como varias características de Dios que si realmente lo conocemos y además de conocerlo lo creemos, pues sería maravilloso y nuestra vida sería completamente diferente. Es ver que Dios es fiel, conocerlo a Dios como su fidelidad inmensa, que Dios es misericordioso, que Dios derrama su gracia abundantemente sobre nosotros y permanentemente, que Dios tiene un amor infinito hacia nosotros, que Dios es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, que todo lo conoce, que Él, o sea, ya sabía de lo que se iba a valer Balak para de pronto hacer daño al pueblo de Israel, pero aún así él ya lo sabía todo y todo lo tiene él bajo su control y nada escapa de él. Entonces, esa es la segunda pregunta, ¿qué es lo que conocemos de Dios? Bueno, entonces, la primera pregunta aquí, Cami, nos recuerda, ¿cómo definimos nosotros nuestra relación con Dios? Sí, señora. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es qué tanto conocemos de Dios desde su propia experiencia. Así es. Pues bueno, seguimos avanzando. Viene más rebeldía. Esto no es algo nuevo dentro del libro de Números. Y mientras que Dios lo bendice, pues realmente no es muy claro como en la Biblia, en esta parte. Yo no sé si es algo que pasa en paralelo, pero sabemos que Balaam es el rey de Moab, ¿sí? Y que precisamente Dios estaba evitando que los maldijeran y todo lo contrario, derramó bendiciones abundantes sobre el pueblo de Israel sin que el pueblo de Israel fuera consciente de ello. Pero lo triste es que en esta rebelión los líderes del pueblo de Israel y bueno, los hombres también del pueblo de Israel lo que hacen es prostituirse con las mujeres moabitas. Y no solamente eso, sino además participar como de Balak. Y no solamente prostituirse con las mujeres moabitas, sino también participar en sacrificios y cultos a otros dioses. Entonces creo que esto es muy triste. Yo no sé,
yo me ponía a pensar acá cuántas veces Dios me ha protegido y ha derramado bendiciones sobre mí sin que yo ni siquiera me entere, sin que yo ni siquiera sea consciente. Y Dios obra de esa manera y aún así el pueblo de Israel nuevamente como que la embarra y sobre ese pueblo que Dios estaba buscando protegerlo, pues ellos lo que hacen es prostituirse con las mujeres moabitas y adorar a otros dioses. Pues esto desata otra plaga y otro juicio y pues bueno, aquí mueren como 24.000 personas y después de esto viene un nuevo censo en el capítulo 26. En el capítulo 27 vemos cómo Moisés entra Balak, no entendí. Bueno, en el capítulo 27 vemos cómo Moisés pues ya se entera de que su muerte está próxima, pero sin embargo él le pide a Dios por un sucesor, es decir, le pide a Dios por un líder para el pueblo de Israel y pide para que este pueblo de Israel no se quede solo, sino que tenga un líder también que lo siga guiando, que lo siga acompañando y sobre todo ahorita que viene el reto así súper grande que es conquistar la tierra prometida. Entonces, en este punto, Steffi, en el devocional de esta semana, nos llevaba como a pensar si tenemos en nuestra vida algún Josué, es decir, si qué tanto nosotros estamos compartiendo de lo que Dios nos ha dado a nosotros a otras personas, y si podemos decir que tenemos a un sucesor dentro de nosotros en el ministerio que nosotros tengamos o simplemente si estamos delegando también esa gran comisión a otras personas, como qué tanto... gracias Cami. Sí, Balak es el rey de Moab, Balaam es el hechicero que Balak utilizó para maldecir al pueblo de Israel. Gracias. Entonces, Steffi nos hacía como pensar en qué tanto nosotros sí tenemos como ese sucesor, si lo estamos preparando, si hemos compartido con una persona o si solamente nos estamos quedando con todo para nosotros mismos. Pero aquí yo también veía algo importante y es cómo Dios ve a Josué. Y eso lo vemos en Números 27:18. Y acá dice, el Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él. Y pues me parece maravilloso, o sea, que Dios vea a alguien y que diga de él, es un hombre, es una mujer de gran espíritu. Yo digo, uff, qué honor, qué honra, o sea, y creo que si hay alguien que sabe honrar, es Dios realmente, o sea, Dios no se queda con nada, Dios lo transmite, creo que nos hace saber también qué es lo que piensa de nosotros, pero miren cómo Dios piensa de Josué, o sea, dice, es un hombre que tiene un gran espíritu, o sea, tiene un gran espíritu. Y, y acá pues me lleva como a la tercera pregunta, y esa tercera pregunta es, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Sí? Y yo no sé si todos tenemos la respuesta a esa pregunta. Una cosa es cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, otra cosa es cómo los demás nos ven a nosotros, pero cómo nos ve Dios a nosotros. Creo que eso es, si lo tuviéramos claro, sería muy importante. Eh, Creo que en la medida en que nosotros sepamos cómo Dios nos ve, también entendemos nuestra identidad, pero también como que actuaremos de acuerdo a esa identidad. Pues yo me atrevo a decir que esa primera generación del pueblo de Israel que no pudo entrar a la tierra prometida, realmente nunca se vio como ese especial tesoro de Dios, realmente nunca se vio como ese pueblo del cual cuidaba tanto Dios, del cual que amaba tanto Dios, sino que ellos se quedaron con esa visión de esclavos.
ellos se seguían viendo como esclavos del pueblo de Egipto. Y lo vemos porque constantemente lo que pasaba en ese caminar y en ese transcurrir es que volvían a caer y volvían a retroceder, volvían a anhelar incluso esa vida que tenían como esclavos en Egipto. Y creo que pues lamentablemente ellos terminaron viéndose de esa manera, solamente como esclavos. Pero también en la medida en que nosotros nos vemos como los hijos de Dios, o sea, nos vemos realmente como ese especial tesoro de Él, nos vemos como ese pueblo elegido, como ese real sacerdocio, es que uno dice, esto es algo distinto. Y esas tres preguntas tienen una relación muy directa, y es cómo es mi relación con Dios actualmente. Y eso también determina qué tanto lo conozco, porque en la medida que yo tengo una relación muy íntima con Él, pues lo voy a conocer aún más. Pero además voy a conocer cuál es mi identidad en Él y voy a conocer cómo Dios me ve a mí, no cómo me ven los demás, sino cómo Dios me ve a mí. Y Dios nos ve de una manera distinta, porque la manera como Dios no ve lo que nosotros normalmente vemos con nuestros ojos de hombres. Por eso él constantemente y en medio de su palabra dice, y le abrió los ojos, y pues no quiere decir que la gente iba con los ojos cerrados caminando o que fuera ciego, pues sí sabemos que sanó a muchos ciegos, pero realmente vernos como Dios nos ve es algo fundamental para entender cuál es nuestra identidad en Dios. Y pues de acuerdo a la identidad y a cómo nosotros nos veamos es cómo vamos a actuar, ¿sí? Y esto de pronto le hemos tenido la oportunidad de compartirlo un poco más en el grupo pequeño, pero no es lo que nosotros hacemos quien determina lo que somos, ¿sí? Y esto lo podemos ver porque, no sé, en la embarré, pequé, en el caso de Moisés, deshonró a Dios, se atribuyó él mismo el haber proveído para el pueblo de Israel, pero eso no determina quiénes somos realmente, ¿sí? Y eso no cambia como Dios nos ve. Es realmente en la medida que nosotros vemos y sabemos quiénes somos, es que vamos a actuar. Y entonces lo que somos determina lo que hacemos y no lo que hacemos determina lo que somos. Por eso es tan importante conocer cómo me ve Dios a mí. Y pues bueno, este libro finaliza entonces con una nueva generación ya lista para entrar a la tierra prometida. En el capítulo 33 vemos, por ejemplo, algunas instrucciones acerca de qué va a pasar ya ahí en la tierra prometida cuando ingresen. Y pues aquellos que les gusta la geografía y que son muy curiosos, yo sé por ejemplo de Alejo que le encanta la geografía, no sé a quién más le guste, manita arriba. Yo sé que en el capítulo 34, ahí pueden ver a los que son muy curiosos, pueden ver exactamente como las fronteras, o sea, Dios es un Dios de orden y Él lo tiene todo bajo control y Él lo sabe todo, que hasta les indica antes de entrar a la tierra prometida cuáles van a ser las fronteras exactamente de esa tierra prometida, cómo se deben distribuir esa tierra, qué es lo que deben hacer en esa tierra prometida, incluso antes de entrar allí a la tierra prometida. Y pues bueno, finalmente pues ya está preparado como todo el escenario. Moisés ya se entera que va a morir, Moisés ya se entera que tiene un sucesor, ya puede estar tranquilo. Y pues ya está listo como para dar sus últimas palabras de sabiduría y de advertencia a su pueblo antes de morir. Y pues bueno, yo quiero que finalicemos con esas tres preguntas. El libro de Números es citado como en el resto de la Biblia y siempre hace referencia como los profetas hacen referencia a esta historia como del pueblo de Israel caminando por el desierto y como la relación que tiene también el pueblo de Israel con Dios. También incluso los apóstoles hacen referencia a esta historia y creo que es algo muy hermoso
porque a través de esta historia Dios nos muestra su carácter, Dios nos revela también cómo es Él, nos hace conocernos también a nosotros, como ser conscientes de nuestras debilidades, de nuestras dificultades, pero también nos muestra el camino y la guía y la solución. Y pues bueno, para finalizar ya este live, recuerden que tenemos 3 preguntas en las cuales meditar esta semana y que sea el Espíritu Santo guiándonos y trayendo respuestas concretas y trayendo revelación a nuestra vida a través de estas preguntas. La primera es, ¿cómo puedo describir yo mi relación con Dios? La segunda pregunta es, ¿qué conozco yo de Dios? Y la tercera pregunta es, ¿cómo me ve Dios? Y pues bueno, ya para finalizar, quisiera como finalizar con una oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nunca cambia, porque tu palabra siempre ha seguido vigente a pesar de todos los años, Dios, y porque hoy ha llegado también a nuestros hogares y a nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que así como el pueblo de Israel vivió en el desierto, caminando, avanzando, así también tú nos ves, Dios, como personas que continuamente debemos avanzar, debemos caminar, debemos seguir caminando en tu conocimiento. Pero además te damos gracias porque no te conformas con el nivel de intimidad que nosotros podamos darte, Dios, sino que nos das a tu Espíritu Santo para poder conocerte más y lo utilices para revelarte a nuestra vida y lo utilices también para transformar nuestra mente, para transformar nuestras acciones, Dios. Te pedimos que ese anhelo y ese deseo arda en nosotros profundamente, que queramos cada día acercarnos más a ti, conocerte cada día más, Señor, que queramos tener esa relación tan íntima contigo, que podamos ser llamados como tus amigos, que podamos tener esa honra de decir somos amigos íntimos tuyos, Señor. Eso es nuestro anhelo realmente, Dios. Y te pido también que abras nuestros ojos, nuestros oídos, Dios, a través de tu Espíritu Santo, que podamos ver a través de tus ojos y que podamos escuchar tu voz, que podamos ser sensibles a tu voz, a tu guía y que podamos tener un espíritu guiable, un espíritu también enseñable y que podamos ser guiados por ti, por el Maestro perfecto. Bueno, y para aquellos que nos acompañan por primera vez y pues quieren recibir nuestros devocionales, los invito a que por interno nos escriban para que nosotros les podamos compartir el material de devocional. Es un material que complementa realmente y como que nos acompaña, nos lleva de la mano en este estudio de la Biblia y nos muestra como la historia del Antiguo Testamento a través de Jesús también. Y es que, como me compartía Cami en alguna oportunidad, la palabra de Dios toma sentido cuando lo vemos a través de Jesús. Entonces, para todos aquellos que necesitan también y que reconocen que de pronto esa relación con Dios no es tan íntima, quiero invitarles también a que tengamos un tiempo de oración y que me acompañen. Y Señor, pues reconocemos en esta mañana también que nuestra intimidad de pronto no es tan profunda, Dios. Reconocemos también que hemos estado apartados de ti, Señor, pero hoy sentimos en nuestro corazón ese anhelo de volver a ti, de volver a tus brazos, Padre, de restaurar esa relación que tenemos contigo, de restaurar esa relación que tenemos como Padre, como amigo íntimo, como ese todo que es en nuestra vida, Dios. Y pues en esta mañana queremos reafirmar que tú eres el Señor y el dueño de nuestra vida, Dios. Y que queremos que entres en nuestra vida y que tomes el primer lugar de todo, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Dios. Oramos en el nombre de Jesús y los esperamos entonces el próximo viernes en nuestro live y ahorita entonces nos vemos en nuestro culto dominical. Un abrazo para todos, me encantó compartir con ustedes. Chao.